Te damos la bienvenida a Fisiopodcast. La plataforma de divulgación en fisioterapia donde tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con grandes profesionales del sector. Nuestro lema, fisioterapia sin apellidos y conciencia. Muy buenas compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy os traigo la segunda parte de la entrevista que realicé a Antonio Cuesta en su humilde morada, que es la Universidad de Málaga. Desde aquí, pues quería daros las gracias por el enorme feedback que ha tenido el episodio anterior. La verdad que si el anterior fue bueno, por haceros un poco de hype, la verdad que está lleno de puntos clave que estoy seguro que a todos nos harán reflexionar. Así que de verdad que gracias por el apoyo anterior y espero que disfrutéis también, igual que disfrutasteis la primera parte. Los puntos que tratamos en el episodio de hoy, pues empezamos hablando sobre la transversalidad en fisioterapia y aquellas especialidades que ya empezamos a introducir en el episodio anterior. Hablamos de cómo vender programas por encima de sesiones y pregunté a Antonio una pequeña propuesta práctica de cómo un clínico podía empezar poco a poco a, transformar su consulta para ir implementando de una manera paulatina todo esto que hemos estado comentando en el podcast. Después, y por ir rematando el episodio, hablamos de marketing en fisioterapia y de la fisioterapia sin apellidos y conciencia como concepto, aquel lema que nosotros hemos tomado desde el principio del podcast, y también preguntamos a Antonio sobre su opinión del futuro de la profesión, qué nos depara. Terminamos el episodio con unas pequeñas preguntas off topic que os recomiendo que lleguéis hasta el final para conocer un poco más a Antonio Cuesta. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. Desde aquí, muchísimas gracias como siempre al patrocinador, porque sin él, y lo digo sinceramente, no sería posible este proyecto, al menos con la frecuencia y asiduidad que merecéis. Tomad sitio, poneros cómodos y haceros un buen café, porque espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Esto es Fisio Podcast. Bueno, una cosa que salió mucho en este podcast, porque sabes que compartimos mucho la filosofía, es el tema de vender programas por encima de sesiones. Y ha sido muy curioso porque parte de lo que yo viví en el experto y creo que podemos estar todos de acuerdo, al final pasa gente del Barça, de neurológico, y luego te das cuenta que no se diferencian tanto unos a otros. Ese quizás sea un nexo común, ¿no? El de vender programas por encima de sesiones. Entonces, la pregunta va un poco en esa línea, porque eres la persona a la que tengo que preguntar esto, que expliques un poquito este concepto, porque quizás sí que hay gente que obviamente todavía choca muchísimo, ¿no? O le trastoca un poco su realidad, que es la de las sesiones del día a día. Yeah. La verdad que la transversalidad del enfoque que comentas es algo, bueno, ahora ya con el tema del COVID ha sido claro, pero tú sabes, Rubén, que en el experto de ejercicio terapéutico siempre hemos contemplado la intervención de ejercicio en UCI e intrahospitalaria justamente para demostrar esa transversalidad independientemente de las capacidades del paciente a la hora de hacer un enfoque, una aproximación de fisioterapia basada en el margen de mejora que depende del trabajo del paciente que nosotros guiemos, ¿no? Y eso era intencionado. Recuerdas a lo mejor justamente poner talleres conjuntos para provocar esa sensación. Es decir, que eso está
digamos, con premeditación y alevosía para presentarlo así. El hecho de implantar, eso en cuanto a la transversalidad. En cuanto a la otra pregunta de los programas, yo ha sido algo que como siempre he entendido los programas por encima de las sesiones, a la hora de implantar ensayos clínicos, era imprescindible estandarizar por cosas generalizables, por eso lo hacen los estándares de mínimos, y tener programas para tener evoluciones donde pudiéramos cambiar esas capacidades que tienen margen de mejora en pacientes, aunque fueran crónicos. Nunca he visto la fisioterapia sin programas. Otra cosa es como a lo mejor la haya visto en compañeros, ¿no? Porque el paciente demanda la sesión y la solución más urgente, que puede ser el manejo de los síntomas. Yo creo que ahora ya afortunadamente hay un discurso común en cuanto a que, oye, lo que se ha estudiado, lo que se ha testado probablemente es lo más lo que se conoce en la literatura como la mejor práctica, traducida literalmente al castellano, pero faltan herramientas para implementar eso, para convencer, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay esfuerzos tanto en formación de gestión como en formación de marketing también y de diseño estratégicos a la hora de comercializar servicios, justamente para que toda esa formación que está, ¿vale?, que verdaderamente se pueda implantar como servicio, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de tiempo, porque el paciente que puede ya ha elegido eso. Otra cosa es que no todos los pacientes pueden, o no todos los contextos permiten implantar eso. De hecho, este año me he incorporado a un taller al experto que va justamente orientado a eso. Uh-huh. Verdaderamente, no en todos los escenarios cabe todo. Es decir, yo no podría lo que aprendí en Australia a nivel clínico trasladarlo a Torremolinos, mi pueblo. Eso no. Uh-huh. Pues, claro. Aunque el contenido fuera el mismo, los factores extrínsecos, el escenario, la formación, el personal y el cliente interno, que es el fisio, había que hacer un esfuerzo brutal de cambio de enfoque, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto fue algo que en su día llamé fisioterapia con ñ, copiaba un poco de la NBA, pero que en su día esa etiqueta de fisioterapia con ñ era una intención clara de no ir tan con el pie cambiado con el resto de mi contexto, ¿no? Y ahí empecé a hacer más formación muy transversal o muy de alcance alto, ¿no? A compartir presentaciones, a compartir formación, a compartir con personas que tenían ya también una experiencia alta en docencia o en divulgación, compartir ideas para hacerlas, no hacerlas personales, sino hacerlas comunes, ¿no? Sí. Y un poco por sacar, digamos, algo más práctico a una persona que nos puede estar escuchando y oye, pues puede tener sentido todo esto que están comentando, pero lo que tú has dicho, ¿no? Pero ¿cómo empiezo yo a aplicarlo, a trasladarlo en mi práctica clínica? ¿Qué camino le recomiendas, yo que sé, a nivel de formación o algún consejo que le podrías dar? Es complicada la pregunta, pero sí. Bueno. Bueno, yo creo que una respuesta con la que probablemente no metamos la pata, ¿no?, sea no dinamitar lo que estamos haciendo. Los que me conocéis sabéis que a pesar de hablar del ejercicio, de la educación y tener otras habilidades como agentes físicos, terapia manual, mi primer consejo es contemplar el cambio sin dinamitar lo que estoy, ¿vale? Es decir, no nos polaricemos, ¿vale? Porque es una profesión que hace poco era una protociencia, que el peso científico se ha disparado probablemente por la calidad personal y académica que hay en España, concretamente con esta profesión, pero no dinamitar lo que estamos haciendo. Y en cuanto, más que recomendar a lo mejor formación, yo creo que ya hoy hay información, la información científica está accesible, hay personas que traducen y divulgan esa información con bastante nivel crítico, incluso los investigadores, ya hay formación para que hagan divulgación los propios investigadores que desarrollan esa investigación y sobre todo la transferencia del conocimiento, donde hay un gran vacío. Entre lo que se sabe y lo que se hace hay un gran vacío. Y más que a lo mejor recurrir a una burbuja formativa como tuvo fisioterapia en el pasado y que vaya polarizándose por moda, pues yo creo que lo que tiene mucha solidez va quedando. Entonces mi recomendación sería no dinamitar lo que estamos haciendo, contemplar el cambio y ser crítico, pero no escéptico. Y en esa ser crítico primero con uno mismo, con el contexto, y luego para aquellas cosas que se pueden ir incorporando con beneficio para el paciente seguro, ¿vale?, y con un bajo riesgo para el servicio, ¿vale? Yo creo que el beneficio y riesgo cero es algo que también me caracteriza mucho. Creo que es lo que hay que incorporar primero, ¿no? Uh-huh.
Y luego, pues ser crítico y no escéptico, y yo creo que aquellas personas que tienen una forma de pensar de mejora continua, ¿vale? Pues probablemente ya está secuestrado con esta idea de estar continuamente cambiando. Entonces mi recomendación es, digamos, soga corta para la burbuja formativa, no dinamitar lo que estamos haciendo, ser más crítico que escéptico para atender aquellas cosas sólidas e incorporar primero lo que tiene riesgo cero, beneficio seguro para el paciente. Y, bueno, pues tener formación también en otras actividades no profesionales para, en el ámbito privado, que estas cosas sean sostenibles, ¿vale? Porque si es sólido pero luego no sostenible, pues difícilmente probablemente le vamos a dar largo recorrido, ¿no? Tenemos carencia, digamos, por ejemplo, en marketing, ¿no? O relacionado con este aspecto. Imagino que te referirás más a eso. Sí, yo creo que al final el perfil clásico, que es el autónomo con 2-3 empleados y el autoempleado, pues probablemente su cuenta de resultados no contemple su sueldo, no contemple verdaderamente el coste unitario de cada uno de los servicios que presta, no tenga una formación para y lo lleva como negocio familiar. Y eso explica, pues, que a lo mejor gran parte de los precios que hay en fisioterapia son deficitarios, están por debajo de los costes, y eso hace, pues, que no haya una libre o haya una competencia que probablemente no se ajuste a la realidad de otros países, ¿no? Y creo que, bueno, que la formación empresarial es fundamental en una profesión libre sanitaria, ¿no? Sobre todo para sostener a medio y largo plazo, porque cuando ya se evoluciona a modelos más de mediana empresa, ¿no? Pues el salto de esta pequeña empresa pues no se sostiene, ¿no? Por ir rematando ya un poco la entrevista, el lema fisioterapia sin apellidos y conciencia, que se te le robé total. Claro, que decir, coincidió con cuando yo me estuve formando contigo y sabes que me cambió la visión y tal. ¿Qué es para ti la fisioterapia sin apellidos? Y si crees que el futuro de la profesión va un poco en esa línea. ¿Cómo ves también un poco el futuro? Esa es la segunda pregunta. ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o, mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia. No te entretengo más, volvemos con el episodio. La frase de fisioterapia sin apellidos la he usado mucho y la voy a seguir usando porque perdimos la palabra fisioterapia. Es decir, esto es antiguo, ¿vale? Y ya la gente joven en la profesión no lo conoce, pero el término fisioterapia fue secuestrado por otra cosa que se hacía, que ahora se conoce como churriterapia o otro tipo de... Se hacía otra cosa, ¿vale? Que el paciente no quería eso, ¿vale? Entonces quedó secuestrado el término fisioterapia. Entonces yo creo que el no ponerle apellidos para diferenciarse de ese secuestro es una forma doble de, primero, recuperar la palabra fisioterapia que fue secuestrada y que debemos de decirla completa, y de no ponerle apellidos para diferenciarnos de justamente lo que nos legitima hacer lo que somos, ¿vale? Con lo que el término fisioterapia sin apellidos está muy pensado y tiene un doble fin, que es recuperar la palabra fisioterapia y no tener que diferenciarnos para hacernos daño a nosotros mismos. Y luego el tema de fisioterapia conciencia viene sobre todo, yo recuerdo dar una asignatura en este grado se llama documentación científica, donde era una introducción a la fisioterapia científica, y probablemente la fisioterapia científica no sé yo muy bien lo que es, ¿vale? Pero lo que sí sé es que me gusta hacer la fisioterapia lo más científica posible. Probablemente no hay una fisioterapia científica y una no científica, pero sí que la fisioterapia de hoy, 27 de junio, sea lo más científica posible. Y eso incorpora muchas más cosas, ¿no? Entonces creo que la fisioterapia probablemente más científica posible y sin apellidos, ¿vale? Creo que es algo que a mí personalmente me ha caracterizado durante mucho tiempo y que ahora me alegro además muchísimo que cogieras ese eslogan y me alegro muchísimo que además haya mucha gente con un pensamiento convergente con esta idea, porque si no tampoco no tendría mucho sentido. Yo creo que va más en la línea, el término científico, o sea, nunca sé científico al 100% en el sentido de que no existe una verdad absoluta, ¿no? Va por ahí lo que querías decir. Sí. Pero más esa visión crítica, yo creo que es tan importante, ¿no?
Sí. Qué bueno. Bueno, y el futuro de la profesión, esa no te la... El futuro... esa era la jodida. Hostia, yo no soy vidente, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo sí, lo que sí soy muy optimista. Incluso nosotros bromeamos dentro del grupo con que somos panglosianos, que es un optimista patológico dentro de la novela de Voltaire. Y este optimismo patológico nos puede llevar, pues, a veces a ser incrédulos, a que personas deshonestas se puedan aprovechar en determinados momentos, pero yo creo que a la larga ser honesto es rentable, y creo que la fisioterapia debiera ir por ahí. Es decir, que creo que ser honesto es rentable en la profesión, y que probablemente el futuro depende mucho del activo. El activo son las personas, y estoy convencido que el perfil de la profesión, que está bastante estudiado en cuanto a la edad media, el perfil académico, el nivel de emprendimiento y el nivel de resiliencia, con esas 4 dimensiones está bastante perfilado la profesión en España, pues puede ir o bien o muy bien, ¿vale? Con lo que no sé dónde nos ubicaremos, porque dependerá de las pandemias, del contexto del entorno y de los legisladores y de quien representa la profesión, pero lo que estoy seguro es que el principal activo tiene alta resiliencia, tiene un perfil académico y de emprendimiento muy alto, es fundamentalmente mujer y tiene 30 y pocos años, y ese perfil es desarrollador. No sé en qué fisioterapia científica sin apellido estaremos dentro de 10 años, no tengo ni idea, pero con ese activo solo se puede estar bien o muy bien. Claro. Materia prima hay, ¿no? Luego ya, de hecho, las decisiones muchas veces son tan aleatorias que hay que cambiar la historia, ¿no? Que es que no te puedes... Sí. Bueno, y siempre me guardo unas preguntas un poquito fuera de la entrevista para conocer un poco más al invitado. Y la primera creo que es una pregunta que todo el mundo, todo ser vivo que te conozca se la ha planteado, que es ¿de dónde sacas el tiempo en tu vida? O sea, yo creo que me organizo bien. Creo que me organizo bien. Creo que también. Yo creo que me organizo bien, que intento... soy muy apasionado de las cosas que hago, tanto las profesionales como las personales, y comparto todo lo que puedo con mi entorno cercano, con una confianza, deposito una confianza alta, y me gusta delegar las cosas para sumar. Entonces creo que no hay ninguna privación de sueño ni especial esfuerzo, al contrario. Ningún psicotrópico, ¿no? Y que probablemente es más pues un tema de probablemente de confianza con entorno, ¿no? Qué bueno. ¿Y qué referentes tiene Antonio? Profesionales. ¿Científico o profesional? Lo dejo al aire. Los que te hayan venido al hacerte la pregunta. Sí, pues mira. Personales, me han venido 2 personas. Me ha venido, pues, quien fuera mi entrenador de waterpolo, Carlos Serra, que ya no está con nosotros. Y también Paco Herbaz, que fuera jugador de voleibol, y que en una época mía de madurez personal compartí mucho tiempo con ellos. Y aprendí mucho. Y a nivel profesional, pues, joder, es que son tantos que no podría decir nombres porque, hostia, no me le perdonaría olvidarme alguno, ¿no? Sí. Pero sí, a nivel académico, pues bueno, que fuera mi mentor en Londres, la Universidad de Roehampton, Raymond Lee, es un fisioterapeuta de Hong Kong con pasaporte australiano, con el que he aprendido un poco esa mejora continua o esa parte translacional de estar con un pie en la biomecánica, con otro pie en la clínica y ser crítico pero no escéptico, que probablemente es una frase que aprendí de él en su inglés con acento chino. Y él es fisioterapeuta, relegaba mucho de decir que era fisioterapeuta, decir que era científico. Y con él aprendí mucho la parte más de trabajo más académico, de lo que es la vida académica, que en España pues no tenía en fisioterapia esa oportunidad de tener un referente. Y luego a nivel profesional, pues bueno, en España creo que hay gente de una calidad en el mundo académico brutal, es decir, que no tiene nada que envidiar a cualquier parte del mundo. Y en el mundo profesional también. Pero si tuviera que sacar un perfil, diría que a estas personas, estoy pensando en alumnos nuevos que terminaron la carrera hace 2-3 años, que no hay que contarle gran parte de toda la historia de la fisioterapia y que directamente empezar a trabajar con una visión muy actual y muy dinámica. Pues creo que hay un perfil ahí que a lo mejor no tiene nombre y apellidos, ¿vale? Pero que me gusta estar rodeado de ese perfil, ¿no? De ese perfil donde no hay que
poner el foco en lo malo, porque hay mucho bueno donde poner el foco. Y bueno, yo creo que ahí pues bueno, se me vienen muchos rostros, muchos nombres a la cabeza y probablemente pues eso lo admiro, me gusta rodearme de ellos para aprender de ellos. La última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de coger el teléfono al Antonio y nada más acabar la carrera, ¿qué le dirías? Hostia. Esta no falla, ¿eh? Siempre. No sé, porque estoy intentando pensar algo que fuera útil. Sí. Y no lo sé, pero yo creo que ser crítico pero no escéptico. Yo he sido muy crítico desde el principio, que terminé la carrera, ¿no? Pero a lo mejor le diría, ¿no? Ahora, sabiendo todo este recorrido, que bueno, ser crítico me ha hecho ir también 2 pasos por delante y tener dificultades para aceptar entornos, ¿no? Entonces yo sí que le diría un poco pues que determinados entornos hay que esperar el momentum adecuado para alinearse o sincronizarse las ideas con el entorno, ¿no? Es decir, yo creo que ahí tenía un desgaste importante, ¿no? Y bueno, pues le diré que se lo tomara con más calma. Qué bueno. Bueno, pues mira, me he traído una tacita de regalo. Así que hacemos entrega aquí en directo. Es de las primeras entrevistas que empecé a hacer otra vez en persona, que he visto lo que me gusta. Y bueno, pues aquí tienes. Muchas gracias. Está para todos los invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, que muchas gracias por haber venido. Y que ya sabes que es una persona que te admiro personalmente y profesionalmente, así que es un placer poder hacer. Me lo pidió mucha gente esta entrevista en el podcast y yo estaba, sí, que quiero esperar en persona, tal. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y que nada, que aquí tienes el podcast para cuando quieras, ya lo sabes. Muchas gracias a ti, Rubén. La verdad que creo que cubre un espacio brutal, creo que estás haciendo un trabajo fabuloso. No se me ocurre mejor forma de conocer la profesión que entrevistar de forma personal a la gente. Creo que esto tiene un retorno personal y profesional para ti brutal, además de la ocupación y lo que haces para la profesión. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Un abrazo, Antonio. Gracias a ti. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.